El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día estamos agradecidos por la familia, el matrimonio que es institución sagrada del Señor. Queremos en este día unirnos como matrimonio a estar suplicando al Señor su fidelidad y su misericordia. En este día Dios nos va a hablar a través de los planes, de los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Son propósitos de salvación, propósitos de amor. En este día estamos agradecidos al Señor por venir nuevamente a pedir al Señor su bendición para este tiempo que está por concluir. Vamos a hacer la oración. Vamos a suplicar al Señor que Dios dirija este ministerio y que Dios dé gracia para que en ese hogar, en esa casa, esté el invitado especial que sea nuestro Señor Jesucristo, el que edifique esa casa, el que edifique familias. Vamos a hacer la oración dando la bienvenida a las redes sociales, a todos aquellos hermanos que a través de la red de canales del Evangelio Eterno se están uniendo en este día al culto familiar. Vamos a orar en este día. Como ministerio de oración, les damos la bienvenida Sergio Huerta, Yolanda Huerta, ministerio de oración. Estamos agradecidos al Señor. Vamos a hacer la oración de rodillas. Padre amado, estamos ante tu presencia en el nombre de Jesús. Aquí de rodillas humildemente presentamos, Señor, el área espiritual y rogamos ante todo que nos perdones. Perdona, Señor amado, porque hemos sido indiferentes, hemos sido rebeldes. No hemos hecho tu voluntad, sino la nuestra.
Oramos ante todo por arrepentimiento y reconciliación. Y ruego ante todo, Señor, que la gracia de tu Santo Espíritu eleve este ruego. Ante todo, pedimos perdón. Perdona, Señor, ese pecado, la indiferencia que es pecado. Oramos ante todo por los hogares, los matrimonios, las familias y suplicamos ante todo el perdón. No apartes tu mano de nosotros, no quites tu mirada de nuestro hogar. Da gracias, Señor, en el matrimonio, en la familia y edifica cada día el hogar. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Quisiéramos poner la base del ministerio, que es la palabra de Dios. Está en el Salmo 65:11. La palabra de Dios nos habla en este día. Lleva, hermano querido, las citas bíblicas en los momentos que estamos orando, pidiendo al Señor, apóyate en su palabra. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Hermanos, estamos por concluir un año. ¿Cuántos propósitos quedaron en el olvido? ¿Cuántos deseos no cumplimos? El Señor anhela, hermano, que de lo que vivimos aprendamos una lección. Si pasamos tristeza, si pasamos dolor, cada paso trae propósitos de salvación. Que Dios dé gracia en este día, que lo que estemos pidiendo esté en armonía con Dios y que Dios bendiga este tiempo en los cuales tenemos todavía la oportunidad de edificar la casa por medio de Jesucristo. Sergio, propósitos alcanzables, que es de lo que se va a tratar en este tiempo de familia. Los propósitos alcanzables, como dice la palabra de Dios, están en este manual de vida, en esta carta de amor que Dios plasmó para nosotros. Abre este libro, querido hermano, porque ahí está la voluntad de Dios. No tenemos que buscar nadie que pueda ser el que te guíe y el que te ama como nos ama el Señor. Aquí está su palabra y aquí está el consejo divino para tu familia. Vamos a oír lo que nos dice la palabra de Dios, propósitos alcanzables. Y es de lo que estamos testificando en el Salmo 65:11, claramente nos ha hablado. Así es, la palabra de Dios, hermanos, nos muestra cuán agradecidos tenemos que ser con Dios por la oportunidad que nos ha dado de vivir un año más. El salmista, hermanos, confiesa, declara y afirma que el Señor coronó el año de bienes, coronó el año de bendiciones. Es por eso, hermanos, que Él agradece por las bondades que el Señor le había dado en todo el transcurso del año a su pueblo, porque le había dado bendiciones abundantes. Por eso la palabra de Dios lo dice, tú coronas el año con tus bienes. A pesar de que habían pasado por circunstancias adversas, Él no quita los ojos de Dios para ver las cosas que Dios le había bendecido. Es cierto, había pasado por ciertos momentos de tribulación, tal vez de escasez, tal vez de desánimo espiritual, pero sin en cambio, en esas situaciones Él sacó una enseñanza. De la misma manera, hermano, nosotros tenemos que hacer una reflexión de cómo ha sido nuestro año en cuanto a los logros o en cuanto a los fracasos que hemos tenido. De los fracasos, hermanos, vamos a aprender. O sea, no los veamos como algo que fue como un castigo para nosotros, sino que fueron circunstancias que se presentaron, pero que Dios las permitió para que de esas circunstancias adversas aprendiéramos algo nuevo. ¿Para qué? Para no repetirlas y para mejorar en algún área de nuestra vida. Y el salmista lo sabía. Es por ello que él agradecía a Dios por las cosas positivas que Dios le había dado.
Él veía, hermanos, que sus bendiciones habían sido abundantes porque les había concedido el favor de Dios. La palabra de Dios sigue diciendo, y tus nubes destilan grosura. La grosura en la antigüedad, hermanos, representaba prosperidad. Prosperidad, hermanos, que eran coronadas por la bondad de Dios con abundancia. Porque las nubes a las que se refiere el salmista destilan bendición día a día. Y él hacía una ilustración, al igual que las nubes, cuando están cargadas para descargar de la lluvia que nos da la vida, caen gota a gota. Por eso es que las destilan las nubes y caen gota a gota. Y así son las bendiciones de Dios. Destilan vida, destilan prosperidad, porque donde el agua cae, hermanos, trae prosperidad. El agua cae sobre el campo, florecen las flores, el campo se prepara para la cosecha, cae el agua sobre las flores y la cosecha, ¿y qué dan? Producen, hermanos, producen abundancia. Los ríos se llenan de esas aguas cristalinas y esas aguas en los ríos, hermanos, dan vida. Por eso en los ríos hay vida a través de los peces y de diferentes formas de vida. El salmista lo sabía y por eso hace esta comparación o esta ilustración. Así como las nubes destilan gota a gota la lluvia, de esa misma manera nuestro Señor destila bendiciones para sus hijos día a día. Es por eso que nosotros debemos de considerar, de reflexionar, de meditar en qué podemos mejorar en este nuevo año donde Dios nos da la oportunidad para empezar una nueva jornada. Por la gracia de nuestro Señor, hermanos, estamos empezando un año nuevo más, donde reflexionamos, donde meditamos, donde vemos de las bendiciones de Dios, como lo decía el salmista, que el Dios nos ha dado, donde vemos áreas de mejorar, donde vemos oportunidades, donde podemos nosotros ser bendición para los demás a través de las experiencias que Dios nos ha dado, aun y cuando, como lo hemos mencionado, sean adversas. A través de situaciones adversas, hermanos, nosotros aprendemos, porque Dios permite que esas situaciones nos enseñen cosas para no repetirlas. Es por eso, hermanos, que nos tenemos que hacer nuevos propósitos en función a la reflexión que hemos hecho de las cosas pasadas. ¿Para qué? Para mejorarlas. Y ahí es donde vienen los propósitos que la gran mayoría de la gente nos hacemos para este nuevo año que por la gracia de Dios estamos por iniciar. Desafortunadamente, hermanos, la mayoría de la gente hace propósitos materiales, hace propósitos, hermanos, con un fin determinado, pero también con un fin egoísta. Pero vamos a considerar lo que significa un propósito. Un propósito, hermanos, es tener la intención y tener el ánimo para hacer cosas o para dejar de hacerlas. Ese es el propósito. Cuando usted tiene el ánimo y la intención por hacer nuevas cosas, es un propósito que se está proponiendo. Pero también, si usted quiere cambiar su vida, quiere dejar malos defectos, usted también se hace el propósito para dejar de hacer lo que a usted no le conviene. Es por eso que comentábamos que la gran mayoría de nosotros, hermanos, hacemos propósitos en cosas materiales o en cosas de apariencia. Muchos desean, hermanos, progresar financiera y económicamente. Y está bien, pero tenemos primero, hermanos, que darle lugar a Dios para que Él sea el que nos bendiga para tener prosperidad. Y muchos se quedan en el primer paso.
Ellos en función a su fuerza, en función a su capacidad, quieren hacer las cosas a su modo y se olvidan de Dios. Muchos hermanos desean tener una educación superior. También está bien, pero la educación, hermanos, tiene que ser primero la educación espiritual. ¿Para qué? Para que sea el Señor quien nos muestre, quien nos guíe, quien nos dé esa capacidad, hermanos, para poder adquirir un conocimiento secular, pero teniendo primero el conocimiento de Dios. Es lo importante. Muchos otros se hacen un propósito de dejar de hacer un mal hábito. Es correcto, pero tenemos que pedir la dirección de Dios. O tal vez muchos otros se propongan hacer viajes. Muchos otros se proponen bajar de peso. Muchos otros se proponen ahorrar más. Planear, hermanos, no es malo. Pero en la mayoría de los casos, hermanos, no se cumplen. No se cumplen esos propósitos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, hermanos, es engañoso. Nos dejamos llevar cuando hacemos un propósito por nuestras emociones. Nos dejamos llevar por el momento que estamos viviendo. Nos dejamos llevar porque no tenemos un dominio propio. Es por ello, hermanos, que el propósito que nosotros nos propongamos para este nuevo año debe de ser considerado a la luz de la palabra. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 17 y el versículo número 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando hacemos propósitos sin buscar la dirección de Dios, nos dejamos engañar por nuestro corazón. Nuestro corazón en la Biblia, lo hemos mencionado, hermanos, representa el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, el centro de nuestra voluntad. Es por eso que, como comentábamos, muchas veces hacemos propósitos aún sabiendo que no los vamos a cumplir. Entonces la pregunta es, ¿por qué los hacemos? Si sabemos que no los vamos a cumplir, ¿por qué los hacemos? Ahí es donde nosotros debemos de meditar y nos debemos de adentrar lo que la palabra de Dios nos revela. Un corazón, hermanos, que no ha sido regenerado del pecado, no puede por sí mismo curar su propia maldad. Cuando nosotros guardamos, hermanos, maldad en nuestro corazón y nos hacemos propósitos para prosperar, hay un estorbo. Primero tenemos que regenerar nuestro corazón. Tenemos que regenerar nuestras emociones, dominar nuestros sentimientos, tener precisamente este dominio propio. Y en función a eso, entonces sí nos podemos comprometer a hacer algo, pero bajo la voluntad de Dios. Es por eso, hermanos, que hay peligros. Hay peligros cuando nosotros hacemos propósitos que nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, cuando nos dejamos llevar por, por la voluntad humana. Amén. Aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 8 y en el versículo número 13, la escritura dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando el creyente percibe la verdadera relación entre el Dios santo y el Dios eterno y el corazón pecaminoso del hombre, no queda lugar para la soberbia, para la altivez y para la arrogancia, que en algunas personas se manifiestan cuando cumplen algunos propósitos que provocan un sentimiento de superioridad. Y este es el peligro, hermanos, de que cuando nosotros hacemos propósitos alejados de la voluntad de Dios, cuando se llegan a cumplir algunos de esos propósitos, nos alcanza la soberbia y la arrogancia.
Porque mucha gente, hermanos, dice que lo hicieron por por sus propias fuerzas. En algunas personas, hermanos, se manifiestan cuando cumplen algunos propósitos que, con- que provocan un sentimiento de superioridad. Y ellos dicen que por sus propios méritos lo hacen. Por eso este mundo, hermanos, este mundo está convulsionado. Y una de las razones donde existe mucho la soberbia, la petulancia, el orgullo, el egoísmo, es precisamente eso, de que el hombre piensa que por sus méritos logra propósitos que ellos mismos se pusieron como metas. Pero a menudo, hermanos, las metas que nos proponemos incluyen ciertas cosas que aunque son buenas, son menos importantes a la luz de nuestra fe. Yo pregunto, ¿de qué sirve, hermanos, que yo me haya hecho el propósito por tener una nueva casa o un nuevo auto o lo que sea y lo logro? ¿De qué sirve que yo haya logrado ese propósito si mi vida espiritual está mal? Si mi fe está débil. Las cosas materiales, hermanos, sabemos que van a perecer. Y ahí es donde entra la espiritualidad y la madurez del cristiano. No es malo que nosotros queramos progresar, es bueno, pero lo tenemos que hacer bajo la dirección divina. Primero tenemos que buscar, hermanos, la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros tengamos logros educativos, financieros, de propiedades tal vez, o de trabajo inclusive, si ese tiempo, hermanos, se lo estamos quitando a las cosas de Dios? Usted sabía, hermanos, que el adversario también pone ahí de su parte, porque nos facilita los medios, hermanos, para que nosotros sigamos con esa idea de que nosotros lo logramos por nuestra propia fuerza. Mas sin en cambio, hermanos, dejamos a un lado las cosas espirituales. Por eso la Biblia condena, hermanos, el amor al dinero. El amor al dinero, la Escritura dice que es el mal o es la raíz de todos los males. Ahí es donde debemos nosotros de balancear, hermanos, los propósitos nobles, los propósitos de bendición que nosotros podemos lograr, pero tomados de la mano de Dios, y todos aquellos propósitos materiales, todos aquellos propósitos que nosotros deseemos alcanzarlos por nuestra propia fortaleza. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, el apóstol Pablo, hermanos, nos habla de esta manera: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primero, hermano, nosotros tenemos que buscar las cosas de Dios. Muchos hacen el propósito, hermanos, de bajar de peso. Sin en cambio, la Escritura nos dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Lo que se come y se bebe, hermanos, es de gran importancia en relación con la conservación de la salud. Si nosotros nos proponemos y mencionamos, hermanos, este propósito, porque es muy común, muy general, que la gente se proponga bajar de peso. Pero ¿cómo vamos a bajar de peso o hacer un propósito si no conocemos de la temperancia? Es importante conocer primero la temperancia y después hacer un propósito para bajar de peso. Por eso la Escritura dice: si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Debemos de ser temperantes, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con lo que comemos y con lo que bebemos. Muchas de las enfermedades son causadas por errores de alimentación. Muchos dejan de comer de una manera desordenada, pensando que así van a reducir su peso.
Sin en cambio, usted está afectando su organismo. Porque usted debe de alimentar su cuerpo de una manera saludable y no poniéndolo en riesgo por no darle los nutrientes que necesita. Y eso es la temperancia. O sea, el saber comer de una manera adecuada. Por eso Pablo les decía que hicieran todo para la gloria de Dios. Dios requiere, hermanos, que cuidemos nuestro cuerpo y se conserve en forma adecuada, sin excesos, porque es templo del Espíritu Santo. Hay personas, hermanos, que por su propio ego, organismo, tienden a aumentar de peso. Hay personas que llevan un régimen adecuado, hermanos, pero sin en cambio tienden a aumentar de peso. ¿Por qué? Porque tienen algún defecto orgánico, porque tal vez tengan alguna enfermedad como la tiroides, que cualquier alimento que ellos consumen, hermanos, los hace subir de peso. Pero no nos estamos refiriendo a esas personas. Nos estamos refiriendo, hermanos, a la glotonería. Nos estamos refiriendo a aquellos que no tienen esa temperancia. La temperancia, hermanos, es una abstinencia para dejar de comer cosas que nos hacen daño. Por eso muchos no cumplen con ese propósito. Y sin en cambio, la Escritura nos dice que nos tenemos que alimentar de una manera adecuada. ¿Y cuál es esa alimentación? La alimentación espiritual. Ahí es donde nosotros debemos de enfocar. Usted quiere someterse a un régimen alimenticio adecuado, tiene primero que buscar el alimento espiritual. ¿Por qué? Porque Él lo va a guiar, lo va a llevar, lo va a conducir, le va a enseñar, lo va a instruir cómo debemos de tener esa temperancia en las cosas de Dios. Y la Escritura lo dice aquí en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Se hallaron tus palabras, dice el profeta, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El alimento espiritual, hermanos, ¿qué trae? Gozo y alegría a nuestro corazón y nos nutren y nos fortalecen en la fe. Si no es así, hermanos, hay muchas cosas en la vida que no podemos controlar. Si nosotros no salimos, hermanos, de la palabra de Dios, hay muchas cosas que no se pueden controlar. ¿Por qué? Porque no somos dirigidos por el Espíritu Santo. Podemos hacer mucho ejercicio, sin en cambio podemos estar enfermos. Podemos trabajar mucho y bien, sin en cambio podemos perder nuestro trabajo. Podemos no ser reconocidos en nuestro esfuerzo. Por ello, todos nuestros planes y todas nuestras metas deben estar sujetas a la voluntad de Dios. Y esta, hermanos, es la parte fundamental para hacer los propósitos. Hemos visto por la Biblia, hermanos, cómo nosotros podemos dejarnos llevar por las circunstancias, por los momentos, por las emociones, por los compromisos que se hacen para hacer nuevos propósitos. Pero ¿dónde está la raíz? ¿Dónde está el cimiento? ¿Dónde está la plataforma para hacer un propósito en buscar la voluntad de Dios? Amén. En el Salmo 143, versículo 10, la Escritura dice, enséñame a hacer tu voluntad. Está hablando aquí el salmista, hermanos, porque él, a pesar de la vida atribulada que había tenido, se había salido, se había desviado. Así como lo leímos a un principio, que él había sido coronado de las bendiciones que recibió en un año, él también, hermanos, cayó en faltas. Salmos 143, 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Todos nosotros, hermanos, necesitamos aprender a buscar la voluntad de Dios. Dice, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nadie nace con una voluntad formada,
Porque la voluntad es una facultad que Dios nos da para reconocer lo bueno y lo malo. ¿Y eso cómo se adquiere? La voluntad, hermanos, para someternos a la voluntad de Dios, tenemos que conocerla. La voluntad es someterse a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Pero para conocer qué es bueno y qué es malo, tenemos primero, hermanos, que estar dirigidos por Dios para adquirir una moralidad. La moralidad del hombre, hermanos, están basados en los santos mandamientos de Dios. Un hombre con una moralidad correcta y recta es porque se somete a lo que Dios nos manda a través de sus 10 mandamientos. Por eso se le llama ley moral, porque esta ley moral es la que nos enseña a nosotros a adquirir la moralidad de Dios. Y esta moralidad de Dios, hermanos, va formando nuestro carácter. Es decir, un hombre con un carácter recto es porque conoce la moralidad de Dios a través de sus mandamientos. Entonces, la moralidad que adquiere el hombre es en obedecer y en acatar lo que Dios nos manda en sus santos preceptos. Y de aquí, a través de esta moralidad, nuestro carácter se va refinando, nuestro carácter se va puliendo, nuestro carácter se va santificando. ¿Por qué? Porque obedecemos la moral de Dios. Y ese carácter, hermanos, ¿qué da como resultado? Que nuestra voluntad, hermanos, se someta a la voluntad de Dios. Entonces, aquí aprendemos cómo la moralidad forma nuestro carácter. Nuestro carácter, hermano, nos hace someternos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque podemos definir lo que es bueno y lo que es malo. Y en el libre albedrío que Dios nos da, nosotros decidimos si ser moralmente correctos, si tener un carácter que a Dios le agrada y si ser obedientes a lo que Dios nos manda. Es por eso que nosotros nos tenemos que someter a la voluntad de Dios. Por eso el salmista lo decía, enséñame a hacer tu voluntad. Porque él había fallado en la moralidad a Dios. Porque su carácter, hermanos, tenía defectos todavía. Y él pedía que Dios le enseñara. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros nos propongamos hacer algo, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y para adquirir y para saber lo que significa la voluntad de Dios, tenemos que tener un carácter, hermanos, que no tenga estorbo. Y si ese carácter no tiene estorbo es porque la ley moral mora en nuestro corazón. Entonces, el conocimiento de Dios, hermanos, es integral. Por eso el salmista le decía, enséñame a hacer tu voluntad. Es decir, enséñame a hacer lo bueno y lo malo, a distinguirlo y someterme a ti, porque solamente Dios es perfecto. Dios sabe lo que hace y Dios sabe qué es lo que quiere para sus hijos. Y cuando nos sometemos a su voluntad, obedecemos. O sea, todo, hermanos, lleva un paso y es una cadena de bendiciones. Por eso el salmista dice que sus nubes destilan abundancia, porque las bendiciones vienen gota a gota, hermanos. Nosotros no podemos correr si no aprendemos a caminar. Por ello, muchos de nuestros propósitos en algunas personas son dudosas. ¿Por qué? Porque no se someten a la voluntad de Dios, porque se someten a sus emociones, porque se someten a sus sentimientos, porque son arrebatados por el momento. Y sobre todo porque quieren hacer su voluntad, es decir, quieren hacer lo malo y no lo bueno. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, la escritura dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces se da cuenta cómo para hacernos nosotros propósitos para este año que empieza debemos de buscar las cosas espirituales. Por eso nos debemos de someter a la voluntad de Dios.
Por eso no nos dejemos arrebatar por la emoción, por el sentimiento, por el momento, para hacer compromisos que nosotros mismos hay duda que cumplamos. Tenemos que ser realistas. Es por esto, hermanos, que, como decíamos a un principio, hacemos una reflexión de este año que está terminado y hay algunos propósitos que nos hicimos el año anterior que no cumplimos. Tal vez muchos ni los empezaron, sino se quedaron en palabras. Tal vez muchos a medio camino claudicaron. Posiblemente uno que otro logró ese propósito y analícelo por qué lo logró. Porque se sometió a la voluntad de Dios. Porque Dios en su misericordia, hermanos, ve la intención que guardamos y Él nos ayuda, porque estamos guardando sus mandamientos. El que hace la voluntad de Dios es porque lo ama y porque lo conoce. Se somete a la verdad que ya Dios le reveló y prefiere dejar a un lado los seductores caminos del mundo. Por eso es que muchos se proponen cosas materiales. Pero aquí podemos enmarcar los propósitos para este año, con lo que la Escritura nos está diciendo. Propósitos transitorios del mundo, por un lado, o propósitos permanentes de amar, de conocer, de obedecer, de someternos a la voluntad de Dios. En cada uno de nosotros, hermanos, está la decisión. Cuando nosotros nos hacemos propósitos, hermanos, hacemos un pacto con Dios, es un voto con Dios, porque nosotros nos proponemos lograr o dejar de hacer algo, pero ese primer pacto es con Dios. O sea, no nada más son palabras al aire. Así es como el cristiano debe de comprometerse con Dios cuando hace un propósito, si cumplirlos o si no cumplirlos. Pero por lo que hemos visto, hermanos, debemos aprender a someternos a la voluntad de Dios y que los propósitos que hagamos, hermanos, primero deben de ser espirituales. Amén. Y con la guianza de Dios, hermanos, aquellos planes, logros, metas que nos propongamos, que sean dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. O sea que para hacer propósitos, hermanos, debemos de buscar la voluntad de Dios. Es por eso que hemos intitulado este tema Propósitos alcanzables, propósitos razonables, propósitos dirigidos por la voluntad de Dios. Hagamos un pacto con Dios, hermanos, y busquemos primero las cosas de Dios, para que sea Dios que nos abunde en nuestra vida espiritual, para que busquemos nuestra recompensa, que sabemos que es la Canaán celestial. No busquemos las cosas materiales que se corrompen, que se pierden y que van a desaparecer. Busquemos las cosas celestiales. Y esa es la recomendación, que primeramente busquemos las cosas que Dios nos bendice. Y eso, hermanos, está escrito en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. La Escritura lo dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está la conclusión, hermanos, de cómo nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios y hacernos propósitos para mejorar, para cambiar, para ser mejores padres de familia, para ser mejores hijos de Dios, para ser una bendición para nuestra comunidad, para hacer la diferencia entre nuestros compañeros de trabajo, entre los miembros de iglesia, entre la comunidad. Allí es donde nosotros, hermanos, podemos ser luz entre las tinieblas. Amén. El gran propósito de la existencia del hombre es que busquemos a Dios. Y si lo hallamos, hermanos, seremos bendecidos. Pero la gran mayoría del hombre se basan o se afanan trabajando
gozando de los placeres del mundo. Y ahí está la comparación, ahí está el contraste. Mientras unos buscan las cosas de Dios, otros buscan los afanes del mundo. Entonces, ¿dónde están los propósitos, hermanos, para que Dios nos bendiga? ¿A través de las cosas que van a perecer o a través de las cosas que van a permanecer por la eternidad? Propósitos que podemos alcanzar. Están a nuestro alcance, hermanos, y la misma Biblia nos ministra cuál debe ser nuestro compromiso para este año que por su gracia estamos por empezar. Amén. Estamos por terminar un año más. Estamos por finalizar otro tiempo que el Señor nos da la oportunidad de salvación. Y tristemente no hemos hecho nada. Seguimos haciendo nuestra voluntad. Por eso, hermano, en el hogar hay división. Por eso el hogar no está edificado en la roca. Que los propósitos que tengas en este año que se inicia sean propósitos para que edifiques tu familia. Para que en ese hogar se respire la paz, se respire el amor de Dios. Pidamos que en este día propósitos que deseas, hermano, estén adheridos a lo que dice su palabra. Busca primeramente la justicia, la misericordia, la caridad, el amor, el carácter de Cristo. Y todo lo que anhelas viene añadido. Hazte el propósito al iniciar un nuevo año, que tu hogar, hermano, esté establecido en la roca que es Cristo. Que aunque pasen situaciones adversas, ese fundamento, hermano, está firme. Esa roca de nuestra salvación está ahí. Ese propósito que tienes, madre, con tus pequeños. Hace un momento se habló de la alimentación, de la temperancia. Pidamos que cada niño, que esos bebitos que nacen, esté su alimentación correcta. No descuidemos, hermanos, a los niños. Los niños son herencia de Jehová y Dios te ha dado la bendición de ser madre, de tener un pequeño, de tener un bebé. Instruye al niño en mi camino, dice el consejo del Señor, y aun cuando fuere grande no se apartará de mí. Lo dice el libro de Proverbios. Enséñales, hermano, principios, que ahí vaya formado el carácter de tu pequeño. Que la alimentación que tú estés, hermano, dando en tu hogar sea la alimentación correcta. La actitud del niño que se toma es por lo que consume, es por lo que es el niño. Si su alimentación es incorrecta, el niño tiene, hermano, cambios en su carácter. Pidamos en este día que Dios dé gracia, que tengas el deseo en tu corazón de que el invitado de esa casa sea nuestro Señor Jesucristo. Que ese fundamento que cada uno de nosotros estemos viviendo esté sometido en la plataforma de la verdad. En su palabra, hermanos, está el manual de vida, está la dirección de Dios. Tus planes que tienes para este año, busca primeramente su justicia, su amor, su misericordia. Y lo que anhelas para ti, el Señor lo conoce y lo sabe, y Él se encargará de lo que tú y yo no podemos. Que el culto familiar, hermanos, no falte en el hogar. Que como padres, que como esposos, oremos cada día más. Guardemos nuestra boca de la crítica, de la murmuración, uno para el otro. Defectos de carácter, ponlos en las manos correctas del Señor. No vayamos a brazos humanos, ve a los brazos divinos. Ahí derrama tu corazón y pide al Señor que transforme la vida de tu compañero o de tu esposo o de tu esposa. El culto familiar es precisamente para que Dios dirija la casa, para que Dios dirija la familia.
Por eso estamos pidiendo en este día, como ministerio de oración, que los propósitos alcanzables estén en la voluntad de Dios, que lo que anhelemos para nuestra casa sean propósitos de salvación. El tiempo está cerca. Los planes están, hermanos, puestos en este libro sagrado. Busca primeramente su justicia, su fidelidad, su misericordia. Y todo lo que hace falta en esa casa, Dios lo sabe. Y Él abrirá puertas de bendición y de provisión. Llevemos en este día propósitos. Son alcanzables para el Señor. Aunque para nosotros sean imposibles, nada hay imposible para Él. Por eso en este día, hermanos, como matrimonio venimos a pedir al Señor su bendición. Que nuestros propósitos que estemos poniendo en las manos de Dios sean esos propósitos que cada hogar, cada familia pidamos para nuestros seres queridos, para nuestros hijos y nietos. Que Dios nos dé gracia como padres, tener la gracia para hablarles, para testificar el amor de Dios. Que no nada más sean, hermanos, sea apariencia, sea por lo que ellos ven en nosotros, que nuestra vida es transformada. Pidamos en oración que Dios nos dé gracia como familia, como matrimonio. Recordemos, hermanos, que el matrimonio es sagrado. Oremos cada día y démosle gracias al Señor por tener una familia, por tener un matrimonio. No despreciemos lo que Dios nos ha dado, porque es un regalo el matrimonio, tanto para el hombre como para la mujer, tener una familia. Culto familiar. Propósitos alcanzables. Deposítalos en el trono de la gracia. La necesidad por la cual estés pidiendo, la conoce el Señor. Todo lo ve y todo lo sabe. Ve a Él y pide al Señor la ayuda divina que como madres, como padres necesitamos. Que esos propósitos sean guiados por el Espíritu Santo. Estamos llevando la familia. Así es, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña, nos muestra que la voluntad de Dios es de que sus hijos sean felices. Dios desea, hermanos, que sus hijos estén saludables. Dios desea que sus hijos progresen. Dios desea, hermanos, que el esfuerzo que ellos hacen para vivir mejor lo logren. Pero para llegar a ese punto, hermanos, primero tenemos que estar bien con Dios. Por eso la Escritura nos decía que debemos de buscar primero las cosas de Dios. La prioridad, hermanos, para hacernos propósitos, para progresar, para mantenernos saludables, para recibir las bendiciones de Dios, la prioridad está en buscar a Dios. Después la Escritura dice, y todo lo demás será añadido. La Biblia, hermanos, nos enseña y nos anima a buscar primeramente las cosas eternas. Y ese debe de ser nuestro primer propósito, buscar las cosas eternas. Porque tenemos la promesa que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, la Escritura dice que todo lo demás va a ser añadido. Aquí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, la Escritura dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. ¿Se da cuenta cómo el mismo apóstol, hermanos, en esta declaración nos dice que nosotros debemos de vivir por fe, no buscando las cosas terrenales? Dice, porque son, ¿qué? Temporales. Pero las cosas que no se ven son las eternas, las espirituales. Por eso la Escritura, por medio del apóstol Pablo, nos anima a poner nuestra atención en las cosas que solamente por fe se ven, en las cosas que miramos, hermanos, y que podemos alcanzar, porque estamos aferrados a la fe de Cristo,
porque estamos aferrados a la voluntad de nuestro Señor. El hombre, hermanos, con su visión natural, puede percibir lo que el mundo le presenta, pero todo eso, hermanos, es temporal. Y además de ser tan temporales, son transitorias. Usted compra un auto nuevo, pero ese auto nuevo, hermanos, tiene un tiempo de caducidad, si es que lo cuida. De esa misma manera, en nuestra vida espiritual, debemos de buscar las cosas eternas, porque las cosas temporales tienen caducidad. Y las cosas de Dios permanecen para siempre. Por ello, nuestros propósitos deben de estar centrados en las cosas de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, hagamos propósitos, hermanos, para agradar a Dios. La Escritura lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Se da cuenta cómo nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Tenemos que mejorar para ser mejores hijos de Dios. Tenemos que buscar las cosas que no perecen, sino las cosas eternas. Por eso está hablando del pasado. En este año sufrimos, tuvimos una pandemia, tuvimos una enfermedad de epidemias y de contagios que mataron a mucha gente. Posiblemente usted estuvo contagiado, pero ¿cómo resistió? Por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que usted le enseñó? A valorar lo que Dios nos da, la vida, a valorar su salud. Por eso muchos hermanos cambian de su manera de vivir del pasado, porque necesitaron ser sacudidos, hermanos, para buscar las cosas de Dios. Nosotros que tenemos la verdad, hermanos, la tenemos que vivir, la tenemos que poner por obra. Por eso el hombre estaba viciado conforme a los deseos engañosos, porque lo que nos presenta Satanás, placeres, deleites, diversiones, vicios, lo que usted quiera, intemperancia, todo eso, hermanos, es para alejarnos de Dios. Si hemos sido perezosos, codiciosos, murmuradores o con una fe débil, tal vez incrédulos, iracundos, rencorosos, amadores de deleites, debemos de establecer el propósito de cambiar. Esa es la exhortación que la palabra de Dios nos da, que los propósitos, hermanos, sean para bendecir a los demás, para ser bendecidos por Dios y para ser ejemplos en nuestra propia casa y donde nosotros nos paremos. Esos son los propósitos que a Dios le agradan. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra otros propósitos, donde nosotros nos tenemos que proponer, por ejemplo, orar más. Orar más, hermanos, hasta hacerlo un hábito en nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5:17, la Escritura lo dice. Orad sin cesar. Esta es una orden explícita que nos da la palabra de Dios. Orad sin cesar. ¿Cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios y no le damos suficientemente tiempo a la oración? ¿Cómo podemos pedirle a Dios si no tenemos una relación con Él? ¿Cómo podemos pedir bendiciones a Dios si no le hablamos todos los días? La oración es la comunión con Dios. Es por eso que la Escritura nos dice que debemos de obedecer lo que la misma Escritura nos dice, orad sin cesar. Un hombre, hermanos, que permanece constantemente en oración, busca la voluntad de Dios, oye la voz de Dios, se somete a lo que Dios está diciendo y los propósitos, las metas, los proyectos que Él quiera emprender,
Dios lo respalda porque está hablando con Dios. Muchas veces lo previene para no hacer cosas, hermanos, que a la postre nos van a hacer en nuestra contra. Por eso la Escritura dice que la oración es el medio de comunicarnos con Dios. Por medio de la oración, hermanos, le pedimos perdón a Dios por nuestras faltas. Por medio de la oración a Dios le agradecemos por sus bondades y sus bendiciones. Por medio de la oración le pedimos por nuestra vida espiritual, le pedimos por nuestra familia. Por medio de la oración le agradecemos por el trabajo que nos ha concedido. Por medio de la oración le pedimos, hermanos, la salud en un cuerpo que tal vez esté enfermo. Por medio de la oración le pedimos fortaleza espiritual, le pedimos claridad de mente, le pedimos dirección y tantos otros beneficios que nos trae la oración. Por eso la Escritura nos dice, orad sin cesar, es decir, sé persistente en la oración. Tengamos tiempo, hermanos, para pasar a solas con Dios y gozar de los beneficios que la oración nos da. Ese es un propósito, hermanos, que si usted no lo tiene en su vida, establezcalo para este año que estamos por empezar. Orad sin cesar. Y este propósito, hermanos, va muy junto con el propósito de estudiar más la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3, la Escritura dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, de la palabra de Dios, de la profecía que fue escrita por los santos hombres de Dios, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3 lo dice muy claro. Si se estudiara la Biblia como se debe de estudiar, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter, una firmeza en los propósitos que se están proponiendo. El cristiano, hermanos, que no le dedica tiempo a la lectura y a la meditación de la palabra, no crecerá espiritualmente. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? Medite la palabra de Dios, escuche la voz de Dios, crezca en el conocimiento de Dios para formarnos el carácter de Dios. Esos son propósitos sanos, propósitos de bendición. Otro de los propósitos, hermanos, primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8, la Escritura nos los dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Un verdadero cristiano ama a Dios. Manifiesta ese amor a sus semejantes. La presencia o la ausencia del verdadero amor es la prueba de la calidad moral del que dice que es de Dios. Y más aún, debemos de amar a los que nos aborrecen. Mateo 5:44 lo dice. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendiciendo a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Tal vez, hermanos, algunos de nosotros conozcamos a alguien que no simpatiza con nosotros. Pueden ser amistades, miembros de iglesia, vecinos, compañeros de trabajo o familiares. Les animamos, hermanos, en el amor de nuestro Señor a reconciliarnos. Que este sea un propósito para este año, reconciliarnos, mostrar el amor, unirnos nuevamente, que esas relaciones familiares que posiblemente estén rotas por el amor de Dios, hermanos, unámonos nuevamente, perdonándonos y recibir el perdón que nos pidan. Hemos leído, hermanos, por la Escritura algunos de los propósitos que Dios desea que como hijos de Dios mantengamos presentes y que busquemos, como la Escritura lo dice, primeramente las cosas del reino de Dios y que todo lo demás será añadido. Amén.
Vamos a consagrar la familia. Vamos a pedir al Espíritu Santo que dé convicción en tu corazón, en mi corazón, para que al iniciar un año, que Dios nos dé gracia, para que favorezca cada oración y cada súplica. Vamos a orar en este momento, a pedir al Señor la bendición para las familias, para los hogares, para nuestros hijos y nietos. Vamos a orar. Padre amado, estamos ante tu presencia con un corazón humillado, un corazón contrito. Y suplicamos ante todo, Señor mío, que no mires la falta, que no veas, Señor, el pecado, que des gracias, Señor, en el arrepentimiento sincero. Clamamos la sangre de Cristo. Es la única que puede limpiarnos, que puede presentarnos ante ti, santificados por esa sangre. Por medio de esa sangre, Señor, somos llamados hijos tuyos. Y ruego ante todo, Señor Jesucristo, que perdones y que des gracia para que en este año, si tú permites la vida, podamos, Señor mío, estar en armonía con tu palabra. Ruego humildemente por la familia, por el matrimonio, y suplico tu bendición para cada hogar. Si hay división, si hay problemas, Señor, tú los conoces. Rogamos que intercedas, Señor, que intervengas, estorba todo plan del enemigo y da gracias, Señor, para que esa casa esté en la roca de la salvación, que es Cristo Jesús. Pongo el culto familiar y ruego ante todo por los padres, por las madres, especialmente donde hay pequeñitos, donde hay niños, bebés, y ruego para que les dé sabiduría a cada madre. Dales gracia a los padres, Señor mío. Favorece la sabiduría divina y cubre, Señor, a los jóvenes. Cubre a los adolescentes. Hacemos oraciones por un cerco protector para cada uno de nuestros hijos y nietos. Y ruego, amado Dios, que nos des gracia para que cada día el culto familiar esté edificado en la roca de nuestra salvación. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay. Que Dios bendiga estos propósitos de salvación para cada uno de nosotros. Bendiciones. Amén.